Mis manos temblaban mientras sostenía los papeles del banco. $80,000. Esa cifra brillaba ante mis ojos como una bofetada silenciosa. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo por encima del bullicio de la calle. Benjamín, mi único hijo, mi razón de vivir durante 69 años, acababa de mirarme con esos ojos fríos que no reconocía y pronunciar las palabras que me partieron el alma. ¿Por qué crees que te debemos algo por nuestra casa, para la cual no diste ni un solo centavo? El aire se volvió espeso, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas del mundo. Sus palabras resonaban en mi cabeza una y otra vez, mientras yo permanecía de pie en la entrada de esa casa nueva, esa casa que yo había ayudado a pagar con mis ahorros de toda una vida. Mireya, su esposa, estaba detrás de él con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La misma mujer que hace 3 años me abrazaba llorando, suplicándome que la ayudara porque no tenían dinero para el enganche. La misma que me llamaba mamá Carmina y me decía que yo era la mejor suegra del mundo. Ahora me miraba como si fuera una extraña que hubiera llegado a pedirles limosna a su puerta. El vestido verde que llevaba puesto brillaba bajo la luz del atardecer, tan nuevo como todo lo que los rodeaba en esa casa que olía a pintura fresca y a sueños cumplidos. Sueños que yo había financiado. Mamá, ya te dijimos que no podemos darte nada ahora. Tenemos muchos gastos con la mudanza, dijo Benjamín mientras cerraba un poco más la puerta, como si quisiera proteger su nueva vida de mí. Mi garganta se cerró. ¿Gastos de mudanza? Después de que yo vendí las joyas de mi madre, hipotequé mi propia casa y vacié mi cuenta de ahorros para darles el dinero que necesitaban. Los recuerdos me golpearon como olas furiosas. 3 años atrás, cuando llegaron a mi casa desesperados. Benjamín había perdido su trabajo y Mireya estaba embarazada de su segundo hijo. Mamá, encontramos la casa perfecta, pero necesitamos $80,000 para el enganche y los gastos. Es nuestra única oportunidad, me había suplicado con lágrimas en los ojos. Yo no lo dudé ni un segundo. Era mi hijo, mi sangre, mi único legado en este mundo. Recordé la mañana en que fui al banco, nerviosa pero decidida. El gerente me explicó los riesgos de hipotecar mi casa a mi edad. Señora Carmina, ¿está segura? Son cantidades muy grandes, me había dicho con preocupación genuina. Pero yo tenía la certeza absoluta de estar haciendo lo correcto. Mi hijo me necesitaba, y una madre siempre está ahí para sus hijos. Siempre. Te prometo que te pagaré cada centavo. Mamá, eres la mejor madre del mundo, me había dicho Benjamín esa noche, mientras firmábamos los papeles de transferencia. Mireya había cocinado mi plato favorito y habíamos cenado juntos, planeando cómo sería la vida cuando tuvieran su casa nueva. Vas a tener tu propio cuarto cuando nos visites, me había prometido Mireya, acariciando su vientre. Los niños van a crecer con su abuela cerca. Pero ahora, parada frente a esa puerta que se cerraba lentamente, me daba cuenta de que esas promesas habían sido solo palabras vacías. Durante 3 años esperé pacientemente. Les daba tiempo, les daba espacio, les daba amor incondicional. Cuando Benjamín consiguió un nuevo trabajo, pensé que pronto empezarían a pagarme. Cuando nació el bebé, entendí que tenían otros gastos. Cuando compraron el auto nuevo, me dije que tal vez ya estaban estabilizándose económicamente. El frío de la noche comenzó a calarme los huesos. Mis piernas, que ya no eran las de antes, temblaron ligeramente. Vas a quedarte ahí parada toda la noche, mamá. La voz de Benjamín sonaba molesta, como si yo fuera una vendedora insistente que no entendía que no querían comprar nada. Solo quiero que reconozcas lo que hice por ustedes, logré decir con la voz quebrada. No estoy pidiendo que me paguen de inmediato, solo que reconozcan la deuda. Mireya soltó una risa seca que me atravesó como una daga. ¿Deuda? Tú nos diste ese dinero porque quisiste. Nadie te obligó. Además, ya te hemos dado suficiente cariño a cambio. ¿Cariño a cambio? Me quedé sin aliento. ¿Cuándo había sido la última vez que me invitaron a cenar? ¿Cuándo había sido la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba? Los últimos meses, cada vez que los visitaba, sentía que estaba molestando. Cada vez que llamaba, tenían prisa por colgar. Cada vez que sugeríamos vernos, tenían planes más importantes. Mamá, entiende que ya no somos niños. Tenemos nuestras propias responsabilidades, continuó Benjamín, y en su tono había una frialdad que nunca antes había escuchado. Esa casa es nuestro futuro,
No podemos estar pensando en el pasado todo el tiempo. ¿El pasado? ¿3 años era el pasado? ¿Mi sacrificio era historia antigua que ya no merecía ni siquiera un agradecimiento? Algo dentro de mí se rompió esa noche. No fue solo mi corazón, fue algo más profundo. Fue la imagen que tenía de mi hijo, de mi familia, de mí misma. Mientras caminaba de regreso a mi auto, con las piernas que apenas me sostenían y el alma destrozada, supe que algo había cambiado para siempre. Esta no podía ser la historia de mi vida. No podía ser así como terminaba todo. No podía dormir. Las palabras de Benjamín resonaban en mi cabeza como campanas funerarias. Me levanté a las 3 de la mañana y caminé descalza hasta la cocina, donde la luz de la luna se colaba por la ventana creando sombras fantasmales en las paredes. Todo en esa casa me recordaba los sacrificios que había hecho. La mesa donde firmé los papeles del banco, la silla donde me senté a calcular cuánto dinero podía reunir, el teléfono desde donde llamé al gerente para hipotecar mi hogar. Benjamín había nacido cuando yo tenía 22 años. Su padre nos abandonó cuando él tenía apenas 5 años, y desde entonces había sido solo nosotros dos contra el mundo. Recordé las noches en que trabajaba cosiendo hasta las madrugadas para pagarle la escuela privada. Las veces que me salté comidas para que él pudiera tener los útiles escolares que necesitaba. Los zapatos rotos que usé durante años para que él siempre tuviera los mejores. Cada decisión de mi vida había girado en torno a él, a su bienestar, a su futuro. Mamá, cuando sea grande voy a comprarte una casa más bonita que esta, me decía cuando tenía 10 años, después de ver cómo lloraba por las goteras del techo. Vas a ser la mamá más feliz del mundo, te lo prometo. Esas promesas infantiles se habían grabado en mi corazón como tatuajes permanentes. Durante décadas, cada sacrificio valía la pena porque sabía que mi hijo me amaba, que valoraba todo lo que hacía por él. Cuando cumplió 18 años y se fue a la universidad, lloré durante semanas. La casa se sentía vacía sin su risa, sin sus libros tirados por todas partes, sin el ruido de sus amigos. Pero estaba orgullosa. Mi hijo iba a ser alguien en la vida. Iba a tener las oportunidades que yo nunca tuve. Trabajé doble turno en la fábrica textil para pagarle los estudios. Mis manos se llenaron de callos, mis ojos se cansaron de coser bajo luces tenues, pero cada título universitario que obtuvo fue como si fuera mío también. Conoció a Mireya en su último año de carrera. Una chica bonita, de familia acomodada, que se reía mucho y parecía hacerlo feliz. Al principio me daba un poco de celos, lo confieso. Ya no era la única mujer en la vida de mi hijo. Pero cuando la vi como lo cuidaba durante una gripe fuerte, supe que era especial. Señora Carmina, prometo que voy a amar a Benjamín tanto como usted lo ama, me había dicho la noche antes de su boda, tomándome las manos. Los primeros años de su matrimonio fueron hermosos. Venían a visitarme todos los domingos, me llevaban flores, cenábamos juntos y me contaban sus planes. Cuando nació su primer hijo, Luciano, sentí que mi corazón iba a explotar de felicidad. Ser abuela era lo más maravilloso que me había pasado en la vida. Ese bebé era la continuación de todo por lo que había luchado. Pero las cosas comenzaron a cambiar lentamente. Las visitas se volvieron quincenales, después mensuales. Siempre tenían excusas: el trabajo, el bebé, los compromisos sociales. Cuando yo sugería visitarlos, Mireya decía que la casa estaba muy desordenada, o que el niño estaba enfermo, o que tenían planes. Yo entendía. Los jóvenes tienen sus vidas ocupadas. El día que llegaron a pedirme el dinero, yo estaba preparando la cena. Benjamín entró con esa sonrisa nerviosa que ponía de niño cuando había hecho algo malo. Mamá, necesitamos hablar contigo de algo importante, me dijo, sentándose en el mismo lugar donde solía hacer sus tareas de primaria. Mireya estaba embarazada de 6 meses y se veía cansada, preocupada. Encontramos la casa perfecta, mamá. Es en el barrio donde queremos criar a nuestros hijos, tiene jardín para que jueguen, está cerca de buenas escuelas. Comenzó Benjamín con los ojos brillantes. Pero necesitamos $80,000 para cerrar el trato. El banco nos prestará el resto, pero sin ese dinero inicial, perderemos la oportunidad. Mireya se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Mamá Carmina, sé que es mucho dinero, pero no tenemos a quién más recurrir. Mis padres ya nos ayudaron con lo que podían. Usted es nuestra única esperanza. La abracé, sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. ¿Cómo iba a negarme?
Era mi familia, mi sangre, mi razón de existir. Esa misma noche comencé a hacer cálculos. Tenía algunos ahorros, no muchos, pero algo había logrado guardar después de años de trabajo. Las joyas de mi madre, que había conservado como tesoro familiar, valían unos $15,000 según me había dicho un joyero años atrás. Pero aún así no era suficiente. La única opción era hipotecar mi casa. La decisión no fue fácil. Mi casa era lo único que realmente me pertenecía en el mundo. La había comprado después de años de esfuerzo. Era mi refugio, mi seguridad. Pero cuando veía la cara de angustia de Benjamín, cuando imaginaba a mis nietos creciendo en una casa hermosa con jardín, todo valía la pena. Una madre hace cualquier cosa por sus hijos, me repetía mientras firmaba los papeles en el banco. El gerente, un hombre mayor llamado Agustín, me miró con preocupación. Señora Carmina, ¿está completamente segura? A su edad, hipotecar la casa es muy arriesgado. Su hijo está al tanto de lo que esto significa para usted. Yo le aseguré que sí, que Benjamín era un hombre responsable, que me pagaría en cuanto pudiera. Es temporal, le dije, solo hasta que ellos se estabilicen. Recuerdo el día que les entregué el cheque. Benjamín lloró, me abrazó tanto que casi no podía respirar. Eres la mejor madre del universo. Te prometo que te voy a pagar cada centavo con intereses. Esto es solo un préstamo, mamá, nunca lo voy a olvidar. Mireya también lloró, me besó las manos y me dijo que sus hijos siempre sabrían lo que su abuela había hecho por ellos. Durante las siguientes semanas, me mantenían informada de todo. Me enviaban fotos del avance de la construcción, me contaban sobre los colores que habían elegido para cada habitación, me mostraban los planos del jardín donde jugarían mis nietos. Yo me sentía parte de ese sueño, parte de esa nueva etapa de sus vidas. Mi sacrificio tenía sentido. Pero después de la mudanza, algo cambió. Las llamadas se volvieron esporádicas. Cuando yo preguntaba sobre los pagos, Benjamín me decía que aún estaban ajustándose a los nuevos gastos, que pronto empezarían a pagarme. Ten paciencia, mamá, sabes que somos de palabra. Y yo esperaba, porque confiaba en él, porque era mi hijo. Ahora, sentada en mi cocina a las 3 de la mañana, me preguntaba si había sido una tonta todos estos años. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi propio hijo podía negarme con tanta frialdad? El peso de la soledad me aplastaba el pecho. Por primera vez en mi vida, me sentía completamente sola en el mundo. Los días siguientes fueron un tormento. No podía concentrarme en nada. Cada ruido me sobresaltaba, cada timbre del teléfono me hacía correr esperando que fuera Benjamín llamando para disculparse, para explicarme que todo había sido un malentendido. Pero el teléfono permanecía mudo, como si mi hijo hubiera desaparecido del mundo. Me quedé despierta mirando el techo, preguntándome dónde había fallado como madre, qué había hecho mal para merecer semejante desprecio. El viernes por la mañana, Lourdes, mi vecina de 65 años, tocó a mi puerta. Llevaba en las manos una bandeja con pan recién horneado que olía a canela y amor maternal. Carmina, te ves terrible. ¿Qué te pasa? Me preguntó con esa preocupación genuina que solo las verdaderas amigas pueden mostrar. No pude contener las lágrimas. Le conté todo, desde el dinero prestado hasta la humillación de esa noche. Lourdes me abrazó mientras yo lloraba en su hombro como una niña perdida. Ese muchacho se olvidó de dónde viene, me dijo con indignación, secándome las lágrimas con sus manos arrugadas pero cálidas. Mi difunto esposo siempre decía que la ingratitud es la peor enfermedad del alma. Y tu hijo está muy enfermo, Carmina. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas, pero también me consolaron porque alguien más podía ver la injusticia que yo estaba viviendo. Decidí darle una última oportunidad. El domingo, preparé su comida favorita, mole con pollo, el mismo que le hacía cuando era pequeño y se enfermaba. Conduje hasta su nueva casa con los tuppers llenos de comida y el corazón lleno de esperanza. Tal vez si lo abordaba de manera diferente, si no mencionaba el dinero, podríamos arreglar las cosas. Tal vez solo necesitábamos tiempo para sanar las heridas. Cuando toqué el timbre, escuché voces y risas del otro lado. Pasos que se acercaban, después se detenían. Silencio. Toqué nuevamente. Más silencio. Sabía que estaban ahí adentro, podía escuchar la televisión, la voz de Luciano preguntando quién era. Nadie importante, escuché la voz de Mireya desde adentro.
Esas dos palabras me atravesaron como balas. Nadie importante. Eso era yo para ellos ahora. Me quedé parada en esa puerta durante 10 minutos, tocando cada pocos segundos, llamando suavemente. Benjamín, soy yo, tu mamá. Solo quiero hablar contigo. Pero la puerta nunca se abrió. Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, y la humillación se volvió insoportable. Regresé a mi auto con las manos temblando y el alma destrozada. La comida que había preparado con tanto amor se enfrió en el asiento del copiloto, como metáfora perfecta de lo que había pasado con nuestro amor familiar. Esa noche no pude comer nada. El estómago se me había cerrado completamente. Me senté en el sillón donde Benjamín solía hacer sus tareas, donde veíamos televisión juntos, donde planeábamos su futuro. Todo me recordaba tiempos mejores, cuando mi hijo me amaba, cuando yo era importante en su vida. Tomé el álbum de fotos y comencé a pasar las páginas lentamente. Ahí estaba él a los 5 años, perdiendo su primer diente y sonriéndome con esa sonrisa desdentada que me derretía el corazón. A los 10, graduándose de primaria con el uniforme que yo había planchado con tanto cuidado. A los 18, en su graduación de bachillerato, abrazándome y diciéndome al oído, todo lo que soy te lo debo a ti, mamá. A los 25, el día de su boda, bailando conmigo esa canción que decía gracias por darme la vida. ¿Qué había pasado con ese hijo? ¿Dónde estaba el niño que me prometía cuidarme cuando fuera grande? El lunes decidí llamar a Agustín, mi hermano menor, que vivía en otra ciudad. Agustín siempre había sido la voz de la razón en la familia, el hermano sabio que daba los mejores consejos. Cuando le conté lo que había pasado, se quedó en silencio durante varios segundos. Carmina, esto no está bien. No puede tratarte así después de todo lo que has hecho por él, me dijo con voz firme. Ese dinero es tuyo, y tienes derecho a recuperarlo. Pero es mi hijo, Agustín. No puedo llevarlo a los tribunales. ¿Qué va a decir la gente? Le respondí entre sollozos. Mi hermano suspiró profundamente. Hermana, la gente ya está hablando. Los vecinos ven cómo te trata, cómo te ignora. ¿Crees que no saben lo que está pasando? Defenderte no es venganza, es justicia. Y sobre todo, es amor propio. Sus palabras resonaron en mi mente durante días. Amor propio. ¿Cuándo había sido la última vez que me había amado a mí misma? Toda mi vida había sido para otros, para mi hijo, para mi trabajo, para mi familia. Pero ¿cuándo había sido yo la prioridad? ¿Cuándo había puesto mis necesidades primero? Tal vez esa había sido mi gran error. Tal vez había amado tanto que había olvidado enseñarle a Benjamín a amarme de vuelta. El miércoles, mientras compraba en el supermercado, me encontré con Diana, una antigua compañera de trabajo. Hacía años que no la veía, pero me reconoció inmediatamente. Carmina, ¿cómo estás? ¿Te ves? Se detuvo, estudiando mi rostro. Te ves triste, querida. ¿Qué te pasa? No sé por qué, pero le conté todo. Tal vez necesitaba que alguien más escuchara mi historia, que alguien más validara mi dolor. Diana me escuchó con atención, moviendo la cabeza con incredulidad. Ay, Carmina, ¿sabes qué? Mi hijo hizo algo parecido hace años. No tan grave, pero parecido. Le presté dinero para su negocio y después actuaba como si yo le debiera a él. ¿Sabes qué hice? Me miró directamente a los ojos. Lo enfrenté. Le dije que o me respetaba o perdía a su madre. Fue duro, pero funcionó. Ahora tenemos una relación hermosa, basada en respeto mutuo. ¿Pero cómo pudiste hacer eso? ¿No tenías miedo de perderlo para siempre?, le pregunté, genuinamente curiosa. Diana sonrió con tristeza. Carmina, ¿sabes qué es peor que perder a un hijo? Tener un hijo que te trata como basura. Al final, si él me hubiera rechazado por pedirle respeto, ¿realmente lo habría perdido? Porque lo que yo tenía antes no era un hijo, era un extraño que compartía mi sangre. Esas palabras se quedaron conmigo durante toda la semana. Un extraño que compartía mi sangre. ¿Era eso en lo que se había convertido Benjamín? ¿En un desconocido que había heredado mis genes pero no mis valores? ¿En alguien que había olvidado completamente de dónde venía y quién lo había formado? El sábado, mientras limpiaba la casa, encontré una carta que Benjamín me había escrito cuando tenía 15 años.
Era el Día de la Madre, y él no tenía dinero para comprarme regalo. Mamá querida, decía la carta con esa letra adolescente que me hizo sonreír a pesar del dolor, no tengo dinero para comprarte flores, pero quiero que sepas que eres la mejor mamá del mundo. Prometo que cuando sea grande voy a cuidarte como tú me has cuidado a mí. Voy a comprarte una casa bonita y nunca vas a tener que preocuparte por nada. Te amo hasta el infinito y más allá. Leyendo esa carta, algo dentro de mí se endureció. Ese niño que había escrito esas palabras hermosas seguía existiendo en algún lugar dentro del hombre que me había humillado. Pero si él había decidido enterrarlo, si había decidido olvidar quién era y de dónde venía, entonces yo tenía que tomar una decisión también. No podía seguir siendo la madre abnegada que acepta cualquier trato con tal de no perder a su hijo. Porque ya lo había perdido de todas maneras. El domingo amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara el estado de mi alma. Había tomado una decisión durante la madrugada, después de otra noche sin dormir. Ya no podía seguir viviendo en esta agonía, esperando migajas de cariño de quien había sido mi razón de existir. Me vestí con mi mejor traje color vino, el mismo que había usado para la graduación universitaria de Benjamín, y me dirigí nuevamente a su casa. Esta vez no llevaba comida ni regalos. Llevaba documentos. Cuando toqué el timbre, mi corazón latía como tambor de guerra. Esta vez Benjamín abrió la puerta, pero su expresión cambió inmediatamente al verme. «Mamá, ¿qué haces aquí? Te dije que no podemos hablar de dinero ahora». Su voz sonaba molesta, como si yo fuera una vendedora persistente que no entendía que no querían comprar nada. «No vengo a hablar de dinero», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Vengo a hablar de respeto». Mireya apareció detrás de él, llevando en brazos a mi nieto menor. El niño me vio y extendió sus bracitos hacia mí, sonriendo con esa inocencia que solo tienen los bebés. Pero Mireya lo alejó inmediatamente, como si yo fuera contagiosa. «Benjamín, dile a tu madre que no puede aparecer aquí cuando se le ocurra. Tenemos nuestra privacidad», dijo sin siquiera mirarme a los ojos. Mi nieto siguió estirando sus manitas hacia mí, sin entender por qué su abuela no podía cargarlo. «¿Privacidad?», repetí, sintiendo como la ira comenzaba a hervirme en las venas. ¿Privacidad de qué? ¿De la mujer que sacrificó todo para que tuvieran esta casa? ¿De la abuela de sus hijos? Benjamín me hizo una seña para que bajara la voz, mirando nerviosamente hacia las casas vecinas. «Mamá, estás haciendo un escándalo. Los vecinos van a escuchar», susurró con vergüenza. «Perfecto», le respondí, elevando la voz intencionalmente. «Que escuchen todos. Que sepan cómo tratas a la madre que te dio todo, que vendió las joyas de su propia madre para darte $80,000, que hipotecó su casa para cumplir tus sueños». Vi cómo las cortinas de las casas vecinas se movían ligeramente. Sí, que escucharan todos. Ya no tenía nada que esconder. Mireya soltó una risa amarga que me heló la sangre. «Ay, por favor, señora Carmina. Usted ya nos ha echado en cara ese dinero 1000 veces. Pareciera que nos lo prestó solo para tenernos controlados». ¿Controlados? ¿Yo quería controlarlos? Lo único que quiero es que reconozcan que existe una deuda. No estoy pidiendo que me paguen mañana, solo que admitan que me deben $80,000. «No te debemos nada», dijo Benjamín con una frialdad que me cortó la respiración. «Ese dinero fue un regalo. Tú nunca dijiste que era un préstamo. Nunca firmamos ningún papel». Sus palabras me golpearon como puñetazos en el estómago. ¿Un regalo? ¿$80,000 eran un regalo? Benjamín, ¿de verdad me vas a decir que pensaste que $80,000 eran un regalo de cumpleaños? Mamá, eres nuestra madre. Es normal que los padres ayuden a sus hijos. Mis suegros también nos ayudaron, y ellos nunca nos han pedido nada a cambio. La comparación me dolió profundamente. Sus suegros, que habían ayudado con $5,000, nunca les pedían nada. Pero yo, que había dado 16 veces más, era la molesta que no entendía su lugar. ¿Sabes qué, Benjamín?, le dije, sacando de mi bolsa los documentos que había traído. Tienes razón. No firmamos ningún papel cuando te di el dinero. Pero sí firmé papeles cuando hipotequé mi casa para dártelo. Y tengo todos los comprobantes de transferencia del banco. Tengo las fechas exactas, los montos exactos, y las conversaciones grabadas.
Su cara palideció. No esperaba que yo tuviera pruebas. En realidad, no tenía conversaciones grabadas, pero necesitaba que supiera que hablaba en serio. Mireya me miró con desprecio. ¿Está amenazando a su propio hijo? ¿Qué clase de madre hace eso? Me reí, pero no fue una risa alegre. Fue una risa llena de dolor y de años de humillación acumulada. ¿Qué clase de madre? Una madre que ya no va a permitir que la pisoteen. Mamá, estás exagerando. Además, ahora no tenemos $80,000. Los gastamos en la casa, en los muebles, en el jardín. No podemos darte lo que no tenemos, dijo Benjamín, tratando de sonar razonable. Pero sí tienen una casa que vale $300,000, le respondí. Una casa que compraron con mi dinero. La lluvia comenzó a caer más fuerte, empapándome el cabello y la ropa. Pero no me moví. Ya no iba a correr, ya no iba a esconderme, ya no iba a aceptar migajas. Tienen una semana para dar una respuesta, les dije, guardando los papeles en mi bolsa. O reconocen la deuda y hacemos un plan de pagos, o busco ayuda legal para recuperar mi dinero. Nos estás chantajeando, gritó Mireya, mientras el bebé comenzaba a llorar asustado por los gritos. No es chantaje, es justicia, le respondí con voz firme. Y por cierto, mientras no reconozcan lo que me deben, no van a volver a verme. Y sus hijos tampoco van a ver a su abuela. Si no valoran a la mujer que hizo posible su nueva vida, entonces no merecen tener esa mujer en sus vidas. Benjamín me miró con incredulidad. ¿Estás dispuesta a alejarte de tus nietos por dinero? Su pregunta me partió el alma, pero ya había tomado mi decisión. No me alejo por dinero. Me alejo por dignidad. Y espero que algún día entiendas la diferencia. Di media vuelta y comencé a caminar hacia mi auto, empapándome bajo la lluvia pero sintiendo, por primera vez en meses, que recuperaba algo de mi poder. «Mamá, espera», gritó Benjamín, corriendo detrás de mí. Por un momento, mi corazón se llenó de esperanza. Tal vez había entendido, tal vez iba a disculparse, tal vez todo podía arreglarse. Me detuve y me volteé hacia él. «¿Qué?», le pregunté, tratando de mantener la compostura. «Deja las llaves de la casa. Ya no quiero que tengas llaves de nuestra casa». Sus palabras fueron como un mazo golpeando mi pecho. Las llaves. Las mismas llaves que me había dado con tanto cariño el día que se mudaron, diciéndome, para que sepas que esta también es tu casa, mamá. Saqué las llaves de mi bolsa, las miré por última vez, y se las entregué sin decir una palabra. «Espero que seas feliz, Benjamín», le dije, con la voz quebrada pero firme. «Espero que esa casa que compraste con el sacrificio de tu madre te dé toda la felicidad que buscas. Y espero que cuando seas viejo y tus hijos te traten como tú me tratas a mí, recuerdes este momento». Me subí al auto y arranqué, viendo por el espejo retrovisor cómo mi hijo se quedaba parado bajo la lluvia, sosteniendo las llaves en su mano. Manejé hasta mi casa llorando a mares, pero eran lágrimas diferentes. No eran solo lágrimas de dolor, eran también lágrimas de liberación. Por primera vez en mi vida, había puesto límites. Por primera vez, había dicho no más. Por primera vez, me había defendido. El camino hacia mi dignidad había comenzado, aunque fuera el más doloroso que había recorrido jamás. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. No era solo la ausencia de Benjamín, era la ausencia de todo lo que había construido durante 69 años. Mi identidad completa había estado basada en ser su madre, y ahora que esa relación se había roto, no sabía quién era yo sin él. Me despertaba cada mañana con un vacío en el pecho que parecía expandirse hasta llenar toda la casa. Lourdes venía a visitarme todas las tardes, trayendo té de manzanilla y la sabiduría de sus 65 años. «Carmina, lo que hiciste fue muy valiente», me decía mientras removía el azúcar en su taza. «Pero ahora viene la parte más difícil, decidir qué vas a hacer con tu vida». Tenía razón. Durante décadas, mi vida había girado en torno a Benjamín. ¿Qué iba a hacer ahora con tanto tiempo vacío, con tanto amor sin destino? El miércoles por la tarde, mientras regaba las plantas del jardín, vi un auto conocido estacionarse frente a mi casa. Era Agustín, mi hermano, que había manejado 5 horas desde su ciudad para venir a verme. Lo vi bajarse del auto con una bolsa de viaje y supe inmediatamente que no venía solo de visita.
Venía a quedarse conmigo hasta que pudiera procesar todo esto. Hermana, me dijo, abrazándome con esa fuerza que solo los hermanos mayores saben dar. Vine a ayudarte a planear tu venganza. Me reí por primera vez en semanas, aunque fuera una risa triste. No es venganza, Agustín. Es justicia. Él me miró con esos ojos que conocían todos mis secretos desde la infancia. ¿Sabes qué? Tienes razón. Y es hora de que busquemos ayuda profesional. Esa misma tarde fuimos juntos al despacho de un abogado que Agustín había investigado. Quirino Mendoza era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada que transmitía honestidad. Su oficina olía a libros viejos y café recién hecho. Cuando le conté mi historia, él tomó notas meticulosamente, sin juzgar, sin interrumpir, solo escuchando con la atención que yo necesitaba. Señora Carmina, me dijo cuando terminé de hablar, usted tiene un caso muy sólido. Los comprobantes bancarios, las transferencias, la hipoteca de su casa, todo está documentado. Legalmente, su hijo le debe ese dinero, sin importar que sea su familia. Sus palabras me dieron una mezcla de alivio y tristeza. Alivio porque tenía razón, tristeza porque había llegado a ese punto con mi propio hijo. ¿Pero qué implica demandarlo?, pregunté, sintiendo cómo se me cerraba la garganta. Implica que un juez lo obligará a reconocer la deuda y a establecer un plan de pagos. También implica que quedará registrado legalmente que usted le prestó ese dinero. Será un proceso público, señora. Su hijo, su nuera, sus vecinos, todo el mundo se va a enterar, me explicó Quirino con paciencia. Agustín puso su mano sobre la mía. Carmina, piénsalo bien. Una vez que inicies este proceso, no hay vuelta atrás. Tu relación con Benjamín puede quedar dañada para siempre. Cerré los ojos y respiré profundamente. ¿Qué relación? ¿La relación donde yo daba todo y él tomaba todo? ¿La relación donde mi amor se había vuelto invisible y mi sacrificio se había vuelto obligación? ¿Sabe qué, licenciado?, le dije, abriendo los ojos con una determinación que me sorprendió. Mi relación con mi hijo ya está dañada. Él la dañó cuando decidió tratarme como una extraña. Él la dañó cuando negó mi sacrificio. Él la dañó cuando me cerró la puerta en la cara. Yo solo estoy defendiendo lo que me pertenece. Quirino asintió y comenzó a explicarme el proceso legal. Esa noche, en casa, Agustín y yo nos quedamos despiertos hasta muy tarde hablando. ¿Te acuerdas cuando éramos niños y mamá nos decía que la familia es lo más importante?, me preguntó, sirviendo 2 tazas de café. Sí, pero mamá también nos enseñó que el respeto se gana y se conserva, le respondí. Benjamín perdió mi respeto cuando decidió que mi amor era gratis y sin límites. ¿Y si después se arrepiente? ¿Y si quiere pedirte perdón?, me preguntó Agustín, estudiando mi rostro. La pregunta me dolió porque era la misma que me había hecho yo misma 100 veces. Si se arrepiente de verdad, si entiende el daño que me hizo, entonces buscaremos la manera de sanar. Pero mientras siga pensando que soy una madre histérica que exagera, no hay nada que hablar. El viernes recibí una llamada que no esperaba. Era Fátima, una prima lejana que vivía en la ciudad y con quien no hablaba hace años. Carmina, me enteré de lo que está pasando con Benjamín. Quería decirte que admiro mucho tu valor. Me quedé sorprendida. ¿Cómo te enteraste?, le pregunté. Mi vecina es amiga de la vecina de tu hijo. Ya sabes cómo son los chismes en los barrios. ¿Y qué opina la gente?, pregunté, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Fátima suspiró. Están divididos. Algunos dicen que una madre nunca debe demandar a su hijo. Otros dicen que un hijo nunca debe tratar así a su madre. Pero ¿sabes qué? La opinión que importa es la tuya. Tú sabes lo que viviste, tú sabes lo que diste, tú sabes lo que mereces. Sus palabras me dieron fuerza. Tenía razón. Durante toda mi vida había vivido preocupándome por lo que la gente iba a decir, por cumplir con las expectativas de ser la madre perfecta, la mujer abnegada, la que nunca se queja. ¿Pero dónde me había llevado eso? A estar sentada en mi casa, a los 69 años, sintiéndome como una extraña en la vida de la persona que más había amado. El lunes regresé al despacho de Quirino para firmar los papeles. Mientras escribía mi nombre en cada documento, sentía como si estuviera firmando el certificado de defunción de la relación con mi hijo.
pero también sentía que estaba firmando mi propia acta de nacimiento como mujer independiente, como persona que valía por sí misma, no solo por lo que podía dar a otros. El proceso puede tomar varios meses, me explicó Quirino mientras organizaba los documentos. Su hijo recibirá la notificación legal en su casa, y tendrá 30 días para responder. Es probable que al principio reaccione con enojo, después con incredulidad, y finalmente con la realización de que usted habla en serio. Sus palabras me dieron escalofríos. Imaginar la cara de Benjamín cuando recibiera esos papeles me partía el corazón, pero ya no había vuelta atrás. Esa tarde, mientras caminaba por el parque donde solía llevar a Benjamín cuando era niño, me encontré con una señora que conocía de vista. Se llamaba Lourdes también, pero todos le decían Lulú para distinguirla de mi vecina. Tenía unos 70 años y siempre la había visto muy elegante, muy segura de sí misma. «¿Cómo está, doña Carmina?», me preguntó con genuina preocupación. Le conté mi situación, esperando tal vez un consejo o una palabra de aliento. Pero su respuesta me sorprendió. «Ay, querida, ¿sabe qué? Mi historia es muy parecida a la suya. Hace 10 años, mi hijo y mi nuera me trataron exactamente igual. Yo también tuve que tomar medidas drásticas». Mi corazón se aceleró. ¿Y qué pasó? ¿Cómo terminó todo? Lulú sonrió con una mezcla de tristeza y satisfacción. Al principio fue muy duro. Mi hijo me odiaba, mi nuera me puso en contra de toda la familia. Pero después de 2 años, cuando él se dio cuenta de que yo hablaba en serio, cuando entendió que había perdido no solo mi dinero sino mi respeto, vino a buscarme llorando como un niño. Ahora tenemos una relación hermosa, basada en respeto mutuo. A veces hay que perder para ganar, Carmina. Sus palabras se quedaron conmigo toda la noche. A veces hay que perder para ganar. Tal vez tenía que perder al hijo irresponsable para recuperar al hombre de valores que yo había criado. Tal vez tenía que perder la relación tóxica para construir una relación sana. Tal vez tenía que perder el miedo para encontrar mi valor. 3 semanas después de haber iniciado el proceso legal, llegó el momento que había estado esperando y temiendo a la vez. Quirino me llamó un martes por la mañana para confirmar que Benjamín había recibido la citación judicial. Su hijo tiene ahora 30 días para responder, señora Carmina. Es probable que trate de contactarla antes de que expire el plazo, me advirtió con voz profesional pero comprensiva. No tuve que esperar mucho. Esa misma tarde, mientras preparaba la cena, sonó el teléfono. Era él. Su voz sonaba diferente, más pequeña, como cuando era niño y sabía que había hecho algo malo. «Mamá, tenemos que hablar. ¿Puedo ir a verte?» Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que él podría escucharlo a través del teléfono. «Puedes venir», le respondí, tratando de mantener la voz firme. «Pero vengo con mi abogado presente». La cara que puso cuando llegó y vio a Quirino sentado en mi sala me partió el alma. Era la misma expresión de confusión y traición que había tenido a los 5 años cuando descubrió que los Reyes Magos no existían. Pero ya no era un niño de 5 años. Era un hombre de 42 que había tomado decisiones conscientes de lastimar a su madre. «Mamá, ¿de verdad era necesario traer a un extraño a nuestra familia?», me preguntó, mirando a Quirino con resentimiento. «Señor Benjamín», intervino el abogado con voz calmada, «yo estoy aquí porque su madre necesita protección legal. Usted ya demostró que las conversaciones familiares no funcionan». Las palabras de Quirino fueron directas, sin malicia, pero certeras como flechas. Benjamín se sentó en el sillón donde había hecho tareas durante toda su infancia, pero ahora parecía un extraño en esa casa que había sido su hogar. «Mamá, no puedo creer que hayas llegado a esto. ¿Demandar a tu propio hijo? ¿Qué va a decir la gente?». Su preocupación por las opiniones ajenas me dolió más que sus palabras anteriores. Incluso ahora, en este momento crucial, le importaba más su imagen que mi dolor. «La gente ya está hablando, Benjamín», le respondí, manteniendo la compostura que había practicado durante semanas. «Están hablando de cómo tratas a tu madre. Están hablando de la mujer de 69 años que tuvo que hipotecar su casa para darle $80,000 a su hijo, y de cómo ese hijo la trata ahora como si fuera una extraña». Vi cómo sus mejillas se enrojecían. Sabía que los vecinos hablaban, que su reputación estaba en juego. «Pero mamá, tú sabes que te queremos. Solo que ahora mismo no podemos pagarte. Tenemos muchos gastos, los niños, la casa nueva.
comenzó a decir, usando el mismo tono condescendiente de siempre. No, lo interrumpí firmemente. Ya no voy a escuchar esas excusas. Durante 3 años te he escuchado decir lo mismo. Durante 3 años he esperado pacientemente. Se acabó la paciencia, Benjamín. Quirino abrió su carpeta y sacó algunos documentos. Señor Benjamín, aquí están los comprobantes bancarios de los $80,000 que su madre le transfirió. Aquí está la hipoteca que ella firmó sobre su casa para conseguir ese dinero. Aquí están las fechas exactas de cada transferencia. Usted niega haber recibido este dinero. Benjamín miró los papeles y su cara palideció. Ver las pruebas en blanco y negro lo confrontaba con una realidad que había estado negando. No, no niego haber recibido el dinero, murmuró, bajando la mirada. Pero pensé que era un regalo. Los padres ayudan a sus hijos, no. Su justificación sonaba hueca incluso para él mismo. Señor Benjamín, continuó Quirino, $80,000 no son un regalo de cumpleaños. Son una suma que representa los ahorros de toda una vida. Su madre vendió las joyas de su difunta madre para darle parte de ese dinero. La mención de las joyas de mi madre hizo que los ojos de Benjamín se llenaran de lágrimas. Él recordaba esas joyas, las había visto en mi tocador durante toda su infancia. Sabía lo que significaban para mí, la conexión emocional que tenían con mi propia madre. Mamá, yo no sabía que habías vendido las joyas de la abuela, susurró con voz quebrada. Hay muchas cosas que no sabes, Benjamín, le respondí, sintiendo como mi propia voz se quebraba. No sabes cuántas noches no dormí preocupándome por cómo iba a pagar la hipoteca de mi casa. No sabes cuántas veces tuve que elegir entre comprar medicinas para mí o pagar los intereses del préstamo que saqué para ti. No sabes cuánto me dolió cuando me cerraste la puerta en la cara, cuando me trataste como si fuera una extraña. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y por un momento vi al niño que había sido, al hijo que me había amado sin condiciones. Mamá, yo nunca quise lastimarte. Solo que Mireya dice que eres muy dramática, que exageras las cosas, que quieres controlarnos con el dinero. Ahí estaba la verdad. La influencia de su esposa, los susurros venenosos que habían envenenado su corazón contra mí. ¿Y tú qué piensas, Benjamín?, le pregunté, mirándolo directamente a los ojos. ¿Tú crees que soy dramática? ¿Tú crees que $80,000 son poca cosa? ¿Tú crees que una madre que sacrifica todo por su hijo lo hace para controlarlo? Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. Sabía que estaba mal, pero había elegido el camino fácil de culparme a mí en lugar de enfrentar su propia ingratitud. Quirino intervino nuevamente. Señor Benjamín, según la ley, usted tiene varias opciones. Puede reconocer la deuda y establecer un plan de pagos. Puede ofrecer algún tipo de garantía, como poner la casa como aval. O puede ir a juicio y que un juez decida por usted. Pero negar la deuda ya no es una opción viable. ¿Y si no puedo pagar?, preguntó Benjamín, con voz de niño asustado. Si un juez determina que usted debe pagar y no puede hacerlo, podría ordenar el embargo de bienes. Su casa, sus autos, sus cuentas bancarias, explicó Quirino sin dramatizar, solo exponiendo hechos legales. Vi cómo Benjamín tragaba saliva con dificultad. La realidad de las consecuencias finalmente estaba llegando a él. Mamá, dame tiempo. Déjame hablar con Mireya, déjame ver qué podemos hacer, me suplicó, tomando mis manos entre las suyas. Sus manos, que antes me daban tanto consuelo, ahora se sentían frías y extrañas. Benjamín, he esperado 3 años. He sido paciente, comprensiva, cariñosa. Ya no tengo más tiempo que dar. Tienes 30 días para responder legalmente. Se fue esa noche destrozado, cargando el peso de la realidad que había estado evitando. Mientras veía su auto alejarse por la calle, sentí una mezcla extraña de tristeza y liberación. Tristeza por el hijo que había perdido, liberación por la mujer que estaba recuperando. Quirino recogió sus documentos y me miró con respeto. Señora Carmina, lo que usted hizo hoy requiere mucho valor. No muchas madres son capaces de poner límites tan claros. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. No fue un sueño feliz, pero fue un sueño reparador. El sueño de una mujer que finalmente había encontrado su voz, que había defendido su dignidad,
que había puesto su valor propio por encima del miedo al abandono. El proceso de recuperar mi vida había comenzado oficialmente. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Benjamín me llamaba casi a diario, a veces suplicante, a veces molesto, a veces confundido. Cada llamada era una montaña rusa emocional que me dejaba exhausta. «Mamá, Mireya dice que si sigues con esto, nunca más vas a ver a tus nietos», me dijo durante una de esas conversaciones, usando a mis nietos como arma emocional. «Benjamín», le respondí con una calma que había aprendido a cultivar, «esa amenaza confirma exactamente por qué estoy haciendo esto. Una nuera que usa a los niños para chantajear a su suegra no es una persona con quien se puede razonar. Y un hijo que permite ese chantaje tampoco». El silencio del otro lado del teléfono me dijo todo lo que necesitaba saber. Lourdes, mi vecina, se había convertido en mi confidente diaria. «Carmina, te veo más fuerte cada día», me dijo mientras tomábamos té en mi jardín. «Al principio pensé que estabas cometiendo un error, pero ahora veo que esto era necesario. Tu hijo necesitaba este despertar». Sus palabras me consolaron porque venían de alguien que había visto toda la situación desde afuera, sin el filtro emocional que yo tenía. El 15º día después de la citación, recibí una visita inesperada. Era Mireya, sola, sin Benjamín. Llegó por la tarde, cuando el sol creaba sombras largas en mi jardín. Se veía diferente, más pequeña, sin la arrogancia que había mostrado en nuestra última confrontación. «Señora Carmina, ¿podemos hablar?», me preguntó desde la puerta, sin atreverse a entrar sin invitación. La hice pasar, le ofrecí café, y nos sentamos en la misma sala donde había recibido a Benjamín semanas atrás. «Vine porque quiero entender qué es lo que realmente quiere», me dijo, evitando el contacto visual. «¿Quiere destruir a su hijo? ¿Quiere quitarnos la casa? ¿Quiere separar a la familia?». Sus preguntas estaban cargadas de acusaciones disfrazadas de curiosidad. «Mireya», le dije, estudiando su rostro joven pero ya marcado por la preocupación, «lo único que quiero es que reconozcan que me deben $80,000. No quiero quitarles la casa, no quiero destruir a nadie. Quiero respeto». Ella soltó una risa nerviosa. «Pero señora, $80,000 son mucho dinero. Nosotros no tenemos esa cantidad». «Mireya, ¿cuánto vale tu casa?», le pregunté directamente. «Unos $300,000», respondió a regañadientes. «Entonces sí tienen $80,000. Están viviendo en ellos». Su cara cambió cuando entendió lo que implicaban mis palabras. La casa que consideraban completamente suya había sido parcialmente pagada con mi dinero. «Pero nosotros también pusimos dinero», protestó débilmente. «Claro que sí. Ustedes pusieron $220,000, yo puse $80,000. Es decir, yo tengo una participación del 26% en esa casa». Vi cómo hacía cálculos mentales, como la realidad matemática la golpeaba como una bofetada fría. «¿Está diciendo que usted es dueña de una parte de nuestra casa?», preguntó con horror. «Estoy diciendo que ustedes me deben $80,000, y esa deuda existe independientemente de si quieren reconocerla o no», le aclaré. «Si van a juicio y pierden, un juez podría ordenar la venta de la casa para pagarme. Esa es la realidad legal». Mireya comenzó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran lágrimas de frustración. «Usted no entiende, señora Carmina. Esa casa es el futuro de nuestros hijos. Es su herencia, su seguridad. ¿Cómo puede quitarles eso?». Su argumento me indignó profundamente. «¿Y mi futuro qué? ¿Mi seguridad qué? ¿Crees que a los 69 años puedo recuperar $80,000 fácilmente? Pero usted es nuestra madre, nuestra familia. Se supone que la familia se ayuda sin esperar nada a cambio», continuó sollozando. «Mireya, la familia se ayuda, tienes razón. Pero también se respeta, se valora, se agradece. ¿Cuándo fue la última vez que me agradecieron? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaron a cenar? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaron solo para saber cómo estaba?». Su silencio fue revelador. «Además», continué, «tus padres también ayudaron económicamente, ¿verdad? ¿A ellos también les dicen que no esperarán nada a cambio? También los tratan como si fueran molestos cuando los visitan». Vi cómo se sonrojaba. La diferencia de trato era evidente incluso para ella. «Es diferente»,
murmuró. Mis padres dieron $5,000, no 80,000. Exactamente, le respondí. Es diferente. Yo di 16 veces más que ellos. Vendí las joyas de mi madre, hipotequé mi casa, arriesgué mi seguridad económica. Pero por alguna razón, soy tratada 16 veces peor que ellos. Mireya se secó las lágrimas y me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Qué tenemos que hacer para solucionar esto? Por primera vez en toda la conversación, había usado la palabra solucionar en lugar de palabras como evitar o escapar. Era un progreso pequeño, pero significativo. Reconocer la deuda oficialmente y establecer un plan de pagos realista, le respondí sin dudar. Quirino, mi abogado, puede ayudarnos a estructurar algo que funcione para todos. Pero tienen que aceptar que esos $80,000 no fueron un regalo, fueron un préstamo. Vi cómo luchaba internamente con esa realidad. ¿Y si hacemos eso, usted va a volver a ser parte de la familia? ¿Va a volver a visitar a los niños? Me preguntó con esperanza cautelosa. Su pregunta me rompió el corazón porque revelaba lo poco que entendía sobre el daño que habían causado. Mireya, yo nunca dejé de ser parte de la familia. Ustedes fueron los que me excluyeron. El dinero es solo una parte del problema. El problema real es el respeto. No entiendo qué más quiere, dijo con frustración renovada. Quiero que cuando llegue a su casa, me reciban con alegría, no con molestia. Quiero que mis nietos sepan quién es su abuela y por qué pueden vivir en esa casa hermosa. Quiero que reconozcan públicamente lo que hice por ustedes, no que lo escondan como si fuera algo vergonzoso. Mireya se quedó pensativa durante varios minutos. Voy a hablar con Benjamín, me dijo finalmente. Vamos a ver qué podemos hacer. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Señora Carmina, ¿de verdad está dispuesta a llegar hasta el final con esto? Aunque signifique no ver más a sus nietos. Mireya, le respondí, mirándola directamente a los ojos, mis nietos van a crecer. Algún día van a preguntar por qué su abuela no estaba en sus vidas. Y cuando eso pase, van a conocer la verdad. Van a saber que su abuela los amaba tanto que se sacrificó para darles una casa hermosa, y van a saber por qué esa abuela tuvo que alejarse. Los niños entienden la justicia mejor que los adultos. Se fue esa tarde con mucho en qué pensar. Yo me quedé en mi jardín, regando las plantas que mi madre había sembrado décadas atrás. Esas plantas habían sobrevivido sequías, tormentas, negligencia y exceso de cuidado. Habían aprendido a adaptarse, a ser resistentes, a florecer incluso en condiciones adversas. Como ellas, yo también estaba aprendiendo a florecer de nuevo, esta vez para mí misma. 5 días después de la visita de Mireya, sonó el teléfono a las 8 de la mañana. Era Quirino. Señora Carmina, tengo noticias. El abogado de su hijo acaba de contactarme. Quieren reunirse para negociar un acuerdo extrajudicial. Mi corazón se aceleró. Después de semanas de tensión, finalmente habían entendido que yo hablaba en serio. La reunión se programó para el viernes siguiente en el despacho de Quirino. Cuando llegué, Benjamín ya estaba ahí con Mireya y un abogado joven que se presentó como Luciano Herrera. La ironía del nombre no pasó desapercibida para mí. Mi nieto se llamaba igual. Benjamín evitó mirarme directamente, pero pude ver las ojeras bajo sus ojos, la tensión en sus hombros. Esta situación lo estaba afectando tanto como a mí. Señora Carmina, comenzó el abogado Herrera, mis clientes están dispuestos a reconocer que recibieron una ayuda económica de usted. Sin embargo, consideran que el término préstamo es inapropiado, dado que se trata de una relación familiar. Sus palabras me irritaron inmediatamente. Seguían tratando de minimizar la situación, de evitar la responsabilidad real. Quirino intervino antes de que yo pudiera responder. Licenciado Herrera, no estamos aquí para discutir semántica. Los hechos son claros. Mi clienta transfirió $80,000 a su hijo para la compra de una casa, hipotecando su propia vivienda para conseguir ese dinero. Eso, legal y moralmente, constituye un préstamo. La firmeza de mi abogado me tranquilizó. Mireya se removió nerviosa en su silla. Señora Carmina, nosotros proponemos pagarle $20,000 en un plazo de 5 años. Es lo máximo que podemos hacer sin poner en riesgo la estabilidad de nuestros hijos. Su propuesta me dejó sin aliento. ¿20,000 de 80,000?
¿Una cuarta parte de lo que me debían? ¿Están bromeando?, les pregunté, sintiendo como la rabia comenzaba a hervirme en las venas. ¿Creen que mi sacrificio vale solo $20,000? Benjamín finalmente me miró, y en sus ojos vi algo que me sorprendió: miedo. Miedo real de perder su casa, su estabilidad, su futuro. Mamá, es que no tenemos más dinero. Entre la hipoteca, los gastos de los niños, mi trabajo. Comenzó a justificarse, pero lo interrumpí. Benjamín, tu casa vale $300,000. Si no puedes pagarme los $80,000 que me debes, vende la casa, compra una más pequeña, y págame. Es así de simple. El silencio que siguió fue tenso y pesado. Mireya comenzó a llorar silenciosamente. No podemos vender la casa. Los niños están felices ahí, tienen sus amigos en el barrio, están en una buena escuela. Sería traumático para ellos mudarse, sollozó. Su manipulación emocional me enfureció aún más. ¿Y fue traumático para mí vender las joyas de mi madre? ¿Fue traumático hipotecar mi casa a los 66 años? ¿Es traumático para mí vivir con la incertidumbre económica que ustedes me causaron? Mi voz se elevó, y Quirino me puso una mano en el brazo para calmarme. El abogado Herrera carraspeó. Señora Carmina, entendemos su posición, pero debemos ser realistas. Una demanda judicial puede tomar años, costar mucho dinero en honorarios legales, y no hay garantía de que puedan pagar aunque ganen. La propuesta de mis clientes es razonable considerando las circunstancias. ¿Razonable?, repetí con incredulidad. ¿Saben qué es razonable? Que reconozcan que me deben $80,000, que establezcan un plan de pagos real y que me traten con el respeto que merezco. Eso es razonable. Mi determinación pareció sorprenderlos. Habían esperado que me rindiera ante su primera oferta. Quirino abrió su carpeta y sacó algunos documentos. Licenciado Herrera, aquí tengo una evaluación de la propiedad de sus clientes. La casa tiene un valor actual de $320,000 y aún deben $200,000 en hipoteca. Eso significa que tienen $120,000 en equity. Pueden fácilmente conseguir un préstamo sobre esa equity para pagar la deuda con mi clienta. La cara de Benjamín palideció cuando escuchó los números. ¿Investigaron nuestra casa?, preguntó con indignación. Señor Benjamín, respondió Quirino calmadamente, cuando alguien inicia un proceso legal, es normal investigar los activos del demandado. Su casa es un bien embargable, y mi clienta tiene derecho a saber si usted puede pagar lo que le debe. Mireya se limpió las lágrimas y me miró con una mezcla de súplica y resentimiento. Señora Carmina, ¿de verdad quiere destruir a su propia familia por dinero? ¿Esto es lo que quiere que recuerden sus nietos de usted? Su pregunta me dolió, pero ya había aprendido a no dejarme manipular por la culpa. Mireya, le respondí con voz firme, lo que quiero que recuerden mis nietos es que su abuela fue una mujer que se respetó a sí misma, que cuando la trataron mal, no se quedó callada, que cuando abusaron de su generosidad, puso límites. Quiero que aprendan que el amor no significa permitir que te pisoteen. Benjamín se cubrió la cara con las manos. Mamá, esto se está saliendo de control. No era mi intención lastimarte. Solo pensé que entenderías que tenemos muchos gastos. Su voz sonaba quebrada, como la de un niño que finalmente entiende la magnitud de su error. Benjamín, le dije, sintiendo como mi propio corazón se partía, el problema nunca fue el dinero. El problema fue la falta de respeto. Si desde el principio me hubieras dicho, mamá, necesito tiempo para pagarte, pero reconozco que te debo $80,000 y te los voy a pagar de a poco, yo habría esperado pacientemente. Pero negarlo, tratarme como si estuviera loca, cerrarme la puerta en la cara, eso es lo que no puedo perdonar. El abogado Herrera miró a sus clientes y luego a nosotros. ¿Qué propone entonces la señora Carmina? Quirino me miró, esperando mi respuesta. Había llegado el momento de la decisión final. Respiré profundamente antes de hablar. Quiero el reconocimiento oficial de la deuda de $80,000. Quiero un plan de pagos de 8 años, pagando $1,000 mensuales más intereses del 3% anual. Y quiero una disculpa pública de ambos, reconociendo el sacrificio que hice por ellos. Mi propuesta era justa, pero sabía que para ellos sería difícil de aceptar. Benjamín levantó la cabeza y me miró directamente por primera vez en semanas.
¿Y si aceptamos todo eso, vas a volver a ser nuestra familia? ¿Vas a perdonarnos? Su pregunta contenía tanta esperanza y tanto miedo que me rompió el corazón. Benjamín, le respondí con lágrimas en los ojos, el perdón es un proceso. Pero si demuestran con acciones, no solo con palabras, que entienden el daño que me causaron, entonces podremos reconstruir nuestra relación. Sobre bases nuevas, con respeto mutuo. Vi un destello de esperanza en sus ojos por primera vez en meses. La negociación se extendió durante 3 horas más. Hubo lágrimas, discusiones, momentos de silencio tenso y pequeños avances que parecían victorias monumentales. Finalmente, después de múltiples llamadas telefónicas entre los abogados y conversaciones susurradas entre Benjamín y Mireya, llegamos a un acuerdo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Benjamín reconocería oficialmente la deuda de $80,000. Pagaría $1,200 mensuales durante 7 años, con un interés del 2.5% anual. Además, firmarían una carta de disculpa pública que se publicaría en el periódico local, reconociendo mi sacrificio y pidiendo perdón por el trato que me habían dado. Era más de lo que había esperado lograr cuando inicié este proceso. Cuando firmamos los documentos, sentí como si estuviera firmando un nuevo contrato de vida. No solo había recuperado mi dignidad económica, sino que había establecido un precedente. Carmina Rivera no era una mujer que se dejaba pisotear. Benjamín firmó con manos temblorosas, y cuando terminó, me miró con ojos llenos de lágrimas. Mamá, siento mucho todo lo que pasó. Siento haber sido tan ciego, tan egoísta. No sabía, no me daba cuenta de cuánto te había lastimado, me dijo con voz quebrada. Por primera vez en meses, vi al hijo que había criado, al hombre de valores que había educado con tanto cariño. Benjamín, lo importante no es el pasado, sino lo que hagamos de ahora en adelante, le respondí, tomando sus manos entre las mías. Mireya también se acercó, con la humildad que había estado ausente durante tanto tiempo. Señora Carmina, yo también le pido perdón. Influí mal a Benjamín, lo puse en contra suya, y eso estuvo muy mal. Espero que algún día pueda perdonarme. Sus palabras sonaban sinceras, y aunque sabía que la confianza tardaría en reconstruirse, era un primer paso importante. Los días siguientes fueron de adaptación a esta nueva realidad. El primer pago llegó puntualmente el día 5 del mes siguiente, acompañado de una nota escrita a mano por Benjamín. Mamá, este es el primer pago de una deuda que va más allá del dinero. Espero poder demostrarte cada mes que he aprendido la lección. Esa nota la guardé en el mismo lugar donde había conservado sus cartas de la infancia. La carta de disculpa se publicó un miércoles en el periódico local. Era simple pero poderosa. Benjamín y Mireya Rivera queremos pedir disculpas públicamente a Carmina Rivera, madre y suegra respectiva, por no haber valorado adecuadamente el enorme sacrificio que hizo al prestarnos $80,000 para la compra de nuestra casa. Reconocemos que vendió las joyas de su difunta madre e hipotecó su propia casa para ayudarnos, y lamentamos profundamente haberla tratado con ingratitud y falta de respeto. Esperamos poder reparar el daño causado y reconstruir la relación familiar sobre bases de respeto mutuo. Esa mañana, mi teléfono no paró de sonar. Vecinos, antiguas compañeras de trabajo, familiares lejanos, todos llamaban para felicitarme por mi valentía. Lourdes llegó con un pastel que decía felicidades por recuperar tu dignidad. Fátima me envió flores con una nota que decía, eres inspiración para todas las mujeres que hemos sido demasiado generosas. Me di cuenta de que mi historia había tocado a muchas personas que habían vivido situaciones similares. Un mes después del acuerdo, Benjamín me llamó para invitarme a cenar. Mamá, queremos que vengas a casa el domingo. Los niños preguntan por ti, y nosotros te extrañamos. Su voz sonaba diferente, más madura, más consciente. Acepté la invitación, pero con cautela. Sabía que reconstruir la confianza sería un proceso largo. Cuando llegué a su casa ese domingo, me recibieron en la puerta. Luciano, mi nieto mayor, corrió hacia mí gritando «abuela», y su abrazo me derritió el corazón. El bebé también me sonrió, como si recordara quién era yo. Mireya había preparado mi comida favorita, y durante la cena, hablamos como una familia normal. No mencionamos el conflicto pasado, pero el respeto en sus voces era palpable. Mamá, me dijo Benjamín mientras tomábamos café después de la cena, quiero que sepas que he estado pensando mucho en todo lo que pasó.
Me di cuenta de que no solo te debía dinero, sino que te debía reconocimiento, gratitud, respeto. Y sobre todo, te debía amor incondicional, como el que tú siempre me diste. Sus palabras me emocionaron hasta las lágrimas. Esa noche, mientras regresaba a mi casa, reflexioné sobre el camino recorrido. Había sido doloroso, había sido difícil, había requerido un valor que no sabía que tenía. Pero había valido la pena. No solo había recuperado mi dinero, sino que había recuperado algo mucho más valioso: mi autoestima, mi dignidad, mi lugar en la familia. 6 meses después, nuestra relación había evolucionado hacia algo hermoso y saludable. Benjamín me visitaba cada 15 días, siempre trayendo flores o algún detalle. Mireya me llamaba para pedirme consejos de cocina y para contarme anécdotas de los niños. Los niños sabían que su abuela era una mujer fuerte, que había hecho sacrificios por su familia, y que merecía respeto. El proceso legal había terminado, pero había comenzado algo más importante: un proceso de sanación familiar basado en el respeto mutuo. Había aprendido que el amor verdadero no es el que acepta cualquier trato, sino el que establece límites saludables. Había aprendido que ser madre no significa ser un felpudo emocional. Había aprendido que a veces, para salvar una relación, hay que estar dispuesta a perderla temporalmente. Ahora, mientras escribo estas líneas en mi diario, a los 70 años cumplidos, puedo decir con orgullo que soy una mujer que se respeta a sí misma. Una mujer que enseñó a su hijo, aunque de la manera más difícil, el valor de la gratitud y el respeto. Una mujer que demostró que nunca es demasiado tarde para defenderse, para establecer límites, para exigir el trato que merecemos. A todas las mujeres que lean esta historia, especialmente a aquellas que han dado todo por sus hijos, les digo: el amor no es sufrimiento en silencio. El amor es también enseñar valores, establecer límites y exigir respeto. Si alguien abusa de tu generosidad, no es amor lo que te pide, es conveniencia. Defiéndete, porque tu dignidad vale más que cualquier relación que requiera que la sacrifiques. La vida me ha enseñado que a veces hay que perder para ganar, hay que alejarse para acercarse, hay que pelear para encontrar la paz. Mi historia con Benjamín ahora es mejor que nunca, precisamente porque tuve el valor de casi perderla. Esa es la paradoja del amor verdadero: florece mejor cuando está basado en el respeto mutuo, no en el sacrificio unilateral.